tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Los saluda como siempre con muchísimo gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y maestros, pues el día de hoy vamos rápidamente a conversar sobre un tema que, bueno, pues últimamente ha estado en boca de muchísimos maestros y, bueno, pues está inquietando a alguna parte del sector educativo. Esta temática, maestros, se trata de los centros de aprendizaje comunitario. ¿Qué es un centro de aprendizaje comunitario? ¿Por qué un centro de aprendizaje comunitario? ¿Cuándo se puede abrir? ¿Quiénes lo pueden abrir? ¿Cuáles van a ser las condiciones y las medidas para poder dar forma a esta iniciativa? Todo lo que tienes que saber te lo dejo el día de hoy en esta cápsula con información básica extraída obviamente de documentos oficiales que vienen de la federación, que están llegando a los estados y que, por ejemplo, en el estado de Zacatecas ya tuvimos la oportunidad de trabajar de manera directa con nuestras autoridades educativas. Y bueno, maestros, te comento, esta cápsula es meramente de carácter informativo. Tanto la cápsula como la presentación que vas a ver el día de hoy es de carácter informativo porque vamos a hablar de posibilidades. ¿Qué posibilidades hay de tomar la estrategia de centros de aprendizaje comunitario? ¿Por qué posibilidades, maestros? Porque únicamente se podrán aperturar si las condiciones sanitarias lo permiten. De lo contrario, no puede haber centros de aprendizaje comunitarios, ¿ok? Vamos avanzando y la pregunta es, ¿de dónde surgen o cómo surge la idea de estos centros de aprendizaje comunitarios? La respuesta es sumamente sencilla, maestros. Surgen a partir de la necesidad de garantizar que el 100% de los alumnos cumpla o tenga acceso a su derecho de la educación. Un derecho que está plasmado en el artículo 3º constitucional y que a la fecha, con los resultados de las diferentes encuestas que se han realizado, de las diferentes consultas, pues los resultados nos indican que no hemos logrado cubrir el 100% de los alumnos con esta estrategia de educación a distancia. Tenemos un total de 854,073 alumnos a los cuales no hemos podido llegar, ni con la televisión, ni con plataformas digitales, ni con las diferentes estrategias que están realizando los docentes. Ya nos lo comentaba la secretaria de Educación, la maestra María de Lourdes de la Rosa, en el estado de Zacatecas tenemos un 4.7% de alumnos sin comunicación y de los cuales hemos rescatado ya cerca de 1,000. Sin embargo, ella nos invitaba a redoblar esfuerzos para seguir generando estrategias que garantizaran el acceso a la educación de estos niños. Y bueno, una de estas estrategias podrá ser los centros de aprendizaje comunitarios. Sin embargo, maestros, vean, bueno, aquí está la gráfica de los diferentes estados y los porcentajes: Aguascalientes con un 8%, Colima con un 10.2%, Quintana Roo 9.4% y el resto de los estados ustedes los pueden observar. Entonces, estos centros de aprendizaje comunitarios, maestros, surgen de esta idea, de rescatar a los alumnos. Ese es su razón de ser primordial. Vamos directamente al estado de Zacatecas. ¿Y por qué pongo información del sector salud, maestros? Porque como se los comentaba, el centro de aprendizaje comunitario está ligado directamente al semáforo epidemiológico del panorama de coronavirus. En el estado de Zacatecas ustedes podrán observar municipios, maestros, que todavía presentan más de 1,000 casos activos de COVID-19. Tenemos también municipios que tienen más de 500 casos, tenemos municipios con 400 a 500 casos y luego ya se van presentando los municipios con color amarillo. Sin embargo, maestros, vamos a analizar lo siguiente. Se propone para nuestro estado que cuando en Zacatecas, el semáforo epidemiológico se encuentre en amarillo, las escuelas funcionen como un centro de aprendizaje comunitario como acción extraordinaria ante la epidemia de la enfermedad generada por COVID-19 y como una medida preventiva que se deberá implementar en beneficio de toda la población para continuar con su proceso educativo, sin descuidar la mitigación y control de los riesgos para la salud. En este sentido, maestros, véanlo nuevamente, únicamente si el semáforo epidemiológico de todo el estado
está en amarillo. Esto también nos lo mencionaba la maestra María de Lourdes de la Rosa. Tiene que estar todo el estado en amarillo. De lo contrario, corremos el riesgo de que algún docente que se traslade del área conurbada, Guadalupe, Zacatecas, por ejemplo, Fresnillo, a otra comunidad, a otro municipio que posiblemente esté en amarillo, bueno, pues pudiese llevar el riesgo de contagio. En ese sentido, solamente si el estado total se encuentra en amarillo, se podrán aperturar los centros de aprendizaje comunitario. Retomo nuevamente las palabras de la maestra María de Lourdes: no se va a arriesgar a ningún docente, a ningún alumno, a ningún agente de la comunidad escolar, ¿ok? Alumnas y alumnos en condiciones vulnerables que presentan dificultades para comunicarse con docentes o que no cuentan con televisión y o dispositivos electrónicos como herramienta de aprendizaje podrán ser atendidos de manera especial en aquellos planteles que voluntariamente, maestros, decidan instalarse como centros de aprendizaje comunitario donde se realizarán jornadas contra el rezago escolar. Esta es una estrategia, maestros, así se llama, las jornadas contra el rezago escolar, donde en los centros de aprendizaje se estaría priorizando la atención a estos niños en condiciones vulnerables, ¿ok? Esta acción mejora y complementa el modelo de Aprende en Casa 2 y en este caso pues también surge ahí en Aprende en Casa 2, desde ahí ya cuando todavía Esteban Moctezuma era secretario de Educación, bueno, se hizo mención de los centros de aprendizaje comunitarios. Ahora en Aprende en Casa 3, bueno, pues se retoma esta idea y algunos estados ya cuentan con la posibilidad de fungir las escuelas como centros de aprendizaje comunitario. Las jornadas contra el rezago escolar tendrán el propósito de fomentar el proceso educativo de los educandos, así como brindar un apoyo a su integridad, por lo que los centros de aprendizaje comunitarios también podrán proporcionar, maestros, no los confundamos con regreso a clase, es una temática totalmente diferente. Un centro de aprendizaje comunitario es para atender a estos niños en sus diferentes aspectos, véanlo, desde una asesoría pedagógica, desde apoyo psicoemocional, para realizar acciones de limpieza y sanitarias en el plantel educativo, consulta de libros, entrega de libros de texto, trámites escolares, utilización de equipamiento y servicios como computadoras, internet, impresoras, etcétera, uso de infraestructura escolar. Aquí, por eso son centros de aprendizaje comunitarios, no estarían cerrados para los alumnos, sino que la comunidad en general, para realizar algún tipo de evento, podría acceder a el plantel con todas las medidas, ahorita lo vamos a ver más adelante, y con un aforo mínimo, maestros, un mínimo que también ahorita vamos a hablar. Acciones de construcción y mantenimiento, sesiones de órganos colegiados del plantel, por ejemplo, maestros, consejos técnicos escolares en aquellas escuelas donde se tenga espacios abiertos amplios y que el personal no sea pues tanto personal, se podrían estar llevando a cabo consejos técnicos escolares de manera presencial en estos centros de aprendizaje comunitario. Los requisitos para declararse o para declarar tu escuela como centro de aprendizaje comunitario, ¿cuáles son? En primer lugar, tienen que ser planteles ubicados en localidades en amarillo, en semáforo amarillo. De lo contrario, no se podrá. El punto número 2, en caso de que se reporte un caso de COVID en algún miembro de la comunidad escolar donde se instale el centro de aprendizaje, se suspenden las actividades primero hasta por 20 días. Si se vuelve a presentar, pues se suspenderá por un periodo de tiempo más prolongado, maestros. El tercer punto, la decisión de instalar el centro de aprendizaje comunitario corresponde a la dirección del plantel, pero no es que tu director diga se va a hacer un centro de aprendizaje comunitario y listo. No, tiene que ser de la dirección, pero con el consenso de la comunidad escolar. Y hablamos por comunidad escolar de docentes, padres de familia y alumnos, la cual deberá expresar por escrito a la autoridad educativa escolar que se desea instalar el centro de aprendizaje comunitario. Punto número 4, las alumnas y alumnos en condiciones vulnerables que presenten dificultades para comunicarse con sus docentes deberán ser atendidos de manera prioritaria. Aquí es donde vamos a centrar la importancia de los centros de aprendizaje comunitarios, maestros, para estos alumnos que tienen condiciones vulnerables. Y el punto 5, las autoridades educativas locales conformarán un padrón, estarán bien informadas de todas y cada una de las escuelas que aperturan un centro de aprendizaje comunitario. Punto 6,
La asistencia y operación de los centros de aprendizaje será de manera voluntaria, maestros, importantísimo recalcar este aspecto, serán de manera voluntaria y bajo la responsabilidad de cada uno de los participantes, asistentes y comunidad en general. Es decir, a nadie se va a obligar a ir, como a nadie se va a obligar a aperturar un centro de aprendizaje comunitario, quien decida hacerlo, maestros, pues va bajo su responsabilidad. ¿Ok, maestros? Entonces aquí estamos hablando de directivos, docentes, administrativos, apoyo a la educación y todos los que asistan. Deberán expresarlo mediante una carta responsiva en escrito libre en el que manifiesten que participan y asisten bajo su propia responsabilidad, señalando que tienen interés en participar o conducir las sesiones del centro de aprendizaje, indicando la temporalidad en la cual participarán. En el caso de los menores, la responsabilidad pues va a ser, maestros, de los padres, madres o tutores quienes tendrán que suscribir esta carta. Y bueno, pues esta carta será entregada al director o supervisor del plantel educativo, quien también va a tener toda la información de los centros de aprendizaje que se desarrollan en su escuela, en su zona escolar, y repito, las autoridades con ese padrón de centros de aprendizaje en todo el estado. ¿Okay? Punto 7. Los centros de aprendizaje deberán cumplir con las 9 intervenciones señaladas en el artículo 13º del acuerdo 120620, así como todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y señaladas en el anexo del presente. Ahorita los vamos a ver, ahorita vamos a los anexos, no se preocupen. El acuerdo 120620, hay muchísimos maestros que ya lo están trabajando. El caso del maestro Alejandro Duarte, el maestro Alex Dube, ya tiene un artículo en su página sobre este 120620, maestros, súper recomendable si lo quieren analizar a fondo. Y bueno, pues también les vamos a dar aquí los anexos de este asunto. Aun y cuando se realicen actividades dentro de la escuela, no implica el regreso a clases de las niñas, niños y adolescentes. ¿Ok, maestros? Que nos quede bien claro, el centro de aprendizaje comunitario no es regresar a clases presenciales. Vamos a los anexos de los cuales les hablaba. ¿Cuáles son las medidas y hábitos de higiene? Es lo que todos ustedes ya conocen, maestros, y que con esta nueva normalidad, pues todos debemos llevar a cabo. El uso obligatorio y adecuado del cubreboca también es aplicable en niñas y niños menores de 6 años, maestros. Entonces, uso obligatorio de cubreboca, su sana distancia de 2 metros entre las sillas, mesas y bancos del salón, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Si no hay disponible agua, pues usar un alcohol en gel una solución a base de alcohol en gel mayor al 60%. Recordarles constantemente a los alumnos no tocar su cara, no saludar de beso ni de mano, cubrir la boca al toser, el famoso estornudo de etiqueta, maestros, o bien con un pañuelo desechable o con papel higiénico. En ningún momento escupir, mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario y equipo, y ante cualquier manifestación de enfermedad, acudir a la unidad de salud. Vamos con las medidas para las autoridades de la escuela. Bueno, pues primero que nada, organizar con el apoyo del Comité Participativo de Salud Escolar y la comunidad escolar las jornadas de limpieza. Para abrir el centro de aprendizaje, primero se tiene que realizar una limpieza profunda en los espacios físicos del plantel. Número 2. Implementar los filtros de corresponsabilidad. Recuerden que tenemos 3 filtros: el del hogar, el de la entrada a la escuela y el del salón de clases. Si en alguno de esos filtros se detecta algún alumno con algún síntoma, se regresa a su casa y se extreman las medidas de prevención. Instalar un filtro sanitario en la entrada, donde, se va a supervisar el correcto uso del cubreboca, que no se presenten síntomas de enfermedad de vías respiratorias, así como el correcto lavado de manos. El personal del filtro sanitario deberá cumplir con sana distancia y utilizar correctamente el cubreboca. También debe propiciar que todos mantengan las medidas y hábitos de higiene básicos. Punto 6. Generar un mecanismo de citas, fechas y horarios para la atención de la asesoría. ¿Por qué, maestros? Porque únicamente tendrá una duración de 45 minutos por sesión. Y en esto va a ser necesario, en estas sesiones, que se mantenga la sana distancia en las aulas o lugares habilitados por 2 metros entre sillas, mesas y bancos. En el caso de la atención individual, se va a tener una duración máxima únicamente de 30 minutos.
Se atenderá un máximo de 9 personas por salón, maestros. No más aforo, 9 personas por salón. Y entre cada sesión se deberá de prever un tiempo suficiente para llevar a cabo la limpieza del salón o espacio que se habilite para ello. El aforo máximo del centro escolar será del 40%. ¿Ok, maestros? Únicamente el 40% del plantel. Por ello se recomienda la asistencia escalonada tanto de docentes como de estudiantes. Seguimos con estas medidas de las autoridades. El punto 9 es necesario garantizar el flujo continuo para evitar aglomeraciones, por lo que debe de haber señalética, maestros. Habrá que señalizar las entradas y salidas indicando el flujo de circulación, cuál es el flujo de entrada y cuál debe ser el flujo de salida. En caso de realizar filas, señalizar los lugares en los cuales deberá colocarse la persona para respetar la sana distancia. Punto 11, retirar los materiales que no puedan limpiarse fácilmente, no ingerir alimentos durante las sesiones, destinar un espacio para ellos. El docente o personal a cargo de la asesoría deberá limpiar y desinfectar su área de trabajo, contar con paños y solución clorada para mantener limpio y desinfectado ese lugar, lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón. El caso de las sillas, bancas o butacas en el salón de clases o espacios que se destinen, deberá cumplir con una sana distancia de 2 metros y siempre estarlas limpiando de manera habitual. Priorizar el uso de los espacios abiertos y evitar asistir a las sesiones de los centros comunitarios de aprendizaje en caso de algún síntoma de COVID-19. Vamos para las medidas a padres y madres de familia, maestros, pues son muy similares, pero aquí empieza el primer filtro. Si algún miembro de la familia se encuentra enfermo o presenta síntomas de COVID-19, no se debe presentar al plantel. Todos deberán de mantener las medidas y hábitos de higiene básicas, como el uso de cubreboca y lavado de manos, asistir únicamente el día y la hora que le fue asignado. Si pierde su horario, por favor, ya no presentarse, esperar siempre su turno, respetar las señalizaciones de la escuela. Recomiendan que las madres y padres de familia, de ser posible, asistan al plantel, maestros, preparadas con su paño limpio y con su solución clorada para ayudar a la limpieza del espacio donde trabajen los niños. Procurar permanecer en silencio mientras espera su turno, esto para no propagar gotas de saliva, y no ingerir alimentos durante las sesiones, así como, si se tiene algún síntoma, no presentarse a la escuela. Pues esta es la información al respecto de los centros de aprendizaje comunitarios, maestros. Esperamos que les sea de utilidad y repetimos, es con toda la intención de informar. En ningún momento se está estipulando que ya se van a abrir, pero sí se deja bien en claro, serán voluntarios y únicamente cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Por mi parte es todo, maestro. Soy el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Espero que la información les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo corte. Hasta la próxima.